será, ¿no? Dar su examen final. El examen es fácil, viene, lo dan y se va. Si quieren, se pueden quedar para burlarse de las respuestas de sus compañeros, ¿no? O para aprovechar un poco la retroalimentación, porque a veces explicamos algunas cositas. Como son preguntas diferentes, se puede ir cerrando alguna información. Así que valdría la pena que quieren quedarse. Chévere. Podríamos hacer biología de la reproducción, pero ya tenía un poco del inicio de la vida. Y al final tenemos un par de cositas sobre si debemos o no debemos experimentar con animales. Es algo que también sería bueno que lo dejemos más o menos definido, porque suelen ser preguntas que hacen en los exámenes de resultados. No en los exámenes como los que han dado el fin de semana, que no sé, más allá de haber acertado, que no voy a hacer caso porque el examen de reproducción. Hemos discutido varias preguntas en grupos que tenemos de profesores y no sabemos quién envió esas preguntas. O sea, pero bueno. Lo que va a generarse eso es que seguro se ahorran muchos sueldos internos, porque no va a haber internos en los hospitales. Pero bueno. Vamos a hablar de bioética y reproducción humana. De hecho, hoy en día se hace imprescindible que introduzcamos algunos conceptos bioéticos cuando hablamos de la reproducción. Porque la reproducción humana no es tan simple, no es el simple hecho de la relación coital, la fecundación y el embarazo. Frente a eso hay un montón de cosas vinculadas. Pero para poder hablar de bioética y reproducción tenemos que separar nuestra mente de nuestra fe. Todos practicamos seguramente y somos fieles a una religión y ellos ya nos han dicho las cosas claras con respecto a cómo deben hacerse, cómo debe pensarse. Entiendo que puede hacer su práctica, pero cuando pida argumentos en el examen referido a estas cosas, sería bueno que ustedes usen argumentos bioéticos, porque vamos a verlo desde una visión laica, total, ¿no? Ustedes saben que las sociedades han elevado la categoría de derecho humano fundamental respecto a las diferentes creencias, ¿no? Y por lo tanto debemos ser no solamente tolerantes, sino aceptar la forma en la que el resto piensa, porque es problema del resto. Pero aquí vamos a requerir argumentos bioéticos. Incluso los establecimientos de salud, cualquiera que sean, tienen ciertas normas vinculadas a cómo manejar este tipo de dilemas vinculados a la reproducción humana. Y uno acude a uno u otro según las necesidades que tengan, ¿no? De hecho, hay ciertos establecimientos que podrían tener, por ejemplo, unidades de fertilidad, reproducción asistida. Si hubiese una norma al respecto, habría establecimientos autorizados para realizar abortos, en fin. Aquí es lo que hay. La norma no permite mucho, pero por lo que hay se hacen muchas cosas. ¿Por qué tenemos que hablar sobre bioética al inicio de la vida vinculada a la reproducción? Porque hay muchos dilemas y van a aparecer seguramente con el tiempo algunos otros. El primero, por ejemplo, es cuándo comienza la vida. A ver, ¿alguien me puede contar cuál es su concepción, su concepto con respecto a cuándo inicia la vida de un ser humano? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? Biológicamente, ¿verdad? No sé, te pregunto a ti, ¿cuándo comienza la vida? Yo lo considero desde el momento que se fecunda el óvulo y empieza la división celular. Ya, perfecto. Entonces el inicio de la vida es con la fecundación. Perfecto, es una buena forma de práctica de poder entender dónde comienza la vida. ¿Hay una idea diferente? Porque bajo la concepción de su compañero, si yo saco un óvulo, agarro una esperma, lo junto, empiezo a dividirse, y el agua tubo de ensayo y lo dejo ir al desagüe, que he sido un asesino, ¿no es cierto?, de varias vidas. ¿O no? Porque debería entenderse de esa forma, ¿no? O sea, de hecho, tengo una mórula, separo de 4 o 5 potenciales seres humanos y si se me cae el tubo de ensayo, asesiné 4 potenciales seres humanos. Por eso es que es un problema. Definir cuándo comienza la vida nos va a permitir a nosotros tomar decisiones con respecto a esa vida, si es que es vida humana. Es un dilema serio. El segundo es el uso de ingeniería genética. O sea, hoy utilizamos mucho ingeniería genética. Se han mejorado cultivos, se han mejorado especies de animales para que produzcan más lana o de mejor calidad o más impermeable. Se han generado cultivos de maíz que tienen mayor volumen de grano o que crecen en terrenos más agrestes o con muy poca agua. Chévere la ingeniería genética. De hecho, nosotros usamos DNA recombinante para producir insulina. Yo le contaba, mi profe de histología
trabajaba cuando era recién patóloga en la maternidad de Lima. Y ella me contaba que ellos recolectaban todas las hipófisis de los recién nacidos muertos, de los fetos u óvitos tardíos, para hacerles una preparación a nivel de esfenómenos, sacarles las hipófisis, meterlas en latas y enviarlas a Estados Unidos. La familia nunca se enteraba que eso pasaba. Y eso que hacía Perú en la maternidad lo hacían varios países del tercer mundo y países del primer mundo. Porque cuando yo estudiaba, la única forma de tener hormona del crecimiento era sacándola de las hipófisis. Hoy en día se usa ingeniería genética para producir hormona del crecimiento y se produce hormona humana. Igual insulina, por ejemplo. La insulina que usábamos antes no era humana. Ahora se usa insulina humana. Por tener funciona la ingeniería genética. Pero ¿por qué es un dilema ético hoy en día? Porque, por ejemplo, yo puedo decidir la cantidad de masa muscular que podría tener una persona. O podría corregir fallas en el genoma antes de que nazca. O darle características especiales como el pelo rubio, los ojos verdes, ¿no es cierto? La proyección de caderas, de mamas, el tamaño futuro del pene, o sea, manipulando genes. ¿Hasta dónde es ético y dónde deja de serlo? Entonces, tienen que tener una conciencia respecto de ello. De hecho, muchos de ustedes, como sean especialistas, probablemente se metan en ese negocio de genética. La inseminación artificial, pues bueno, la industria lo usa bastante, ¿no? En la ganadería uno tiene un toro grande que hace siempre gemelos cuando se cruza con una vaca, entonces alquila el toro. Y las vacas de todos los ranchos vecinos alquilan mi toro para que yo lo preste y obtengan el semen y con una jeringa enorme lo metan en el fondo vaginal de esa vaca para que tenga gemelos y tenga buena producción de leche, por ejemplo, ¿no? Mientras van dando lactancia, cuanto más leche produce el ganado, ¿no? Acá funciona la inseminación artificial. Pero hoy en día una chica agarra y dice, ay, quiero tener un hijo, voy y compro semen, y me lo insemino, y no, embarazo. O incluso agarra y dice, quiero que sea rubio, ¿dónde compre semen? Me voy a Bélgica. Allá casi todos son rubios, y le dan el álbum de fotos de los donadores, y escoge, quiero de este, ¿no? Y si insemina artificialmente lo puede hacer ella. Obviamente los álbumes nunca son de la persona adulta, o sea, han visto un banco de semen. En el banco si ustedes van de donadores, en Lima hay 4 bancos. Ustedes van, dejan su semen, les pagan 180, $200. Y ustedes tienen que dejar una foto suya, ¿no? De cuando tenían 5 años, entre 3 y 6 años. Y dejan su currículum, ¿no? Delincuente, ¿no? Sicario, médico por egresar, tanto en el ENAM, tanto en el examen de seguro, ¿no? Para que sepan qué semen están comprando a las mujeres que quieren inseminarse. O sea, más allá de que pueda ser una técnica de fecundación asistida, efectiva por una pareja, ¿no? Pero también se convierte en una especie de mercancía, de fácil uso, ¿no? De fácil acceso. Entonces habría que ver hasta qué punto es o no es ético, ¿no? Porque esa persona que donó el semen y lo dejó ahí es papá. ¿Alguna vez se enteró que compraron su semen? Porque fue rechazado. Parece que sí. O sea. Pero más allá de la inseminación artificial, hay muchas técnicas que utilizamos para fecundar in vitro, ¿no? Y eso hace hoy en día, por ejemplo, que 2 chicas que se aman tengan hijos. Y también hace que 2 chicos que se aman puedan tener hijos, ¿no es cierto? Eso no sé hasta qué punto podría ser un tema de debate ético, pero es algo que no pasaba hace 100 años, ¿no? O incluso las parejas que deciden una técnica asistida que usan fecundación in vitro para implantación posterior deciden ir a un tratamiento, fecundan un óvulo con un esperma, como comenzamos hace un rato, lo parten en 5, 8 células potenciales, seleccionan las mejores, o sea, ya las células hay unas que son mejores que otras, ¿sabes? Esas 2 mejores las implantan y ¿qué hago con el resto? O sea, lo ideal es que lo congelen, ¿no? Para usarlo después. ¿Quién congela? O en todo caso, otra cosa ideal es donársela pues, a estas parejas que... ¿Quién dona? Otra cosa que se podría hacer es experimentar. ¿Hasta qué punto es ético experimentar con esos? Lo que se hace normalmente es lavar el tubo de ensayo. Y según el concepto que escuchamos hace un rato, sería eso un asesinato. Porque había vida humana ahí. Entonces, nos convertimos en asesinos. Entonces, esas técnicas nuevas son interesantes, ¿no? Diagnóstico prenatal. O sea, hoy en muchos países del mundo se estila la consejería prenatal, ¿no es cierto? Entonces,
análisis histórico de dónde vienes y quién eres tú ahora, y de la otra parte también te da la probabilidad de que tu hijo salga con TDAH, con autismo, con esquizofrenia sobre todo, en fin. Pero más allá de eso, una mujer que tiene 35 o 36 años y decide embarazarse, usualmente al comienzo del embarazo se hace una punción amniótica para hacerse un cariotipo de las células que se desprenden del feto, para ver si no hay una alteración cromosómica. Son las más frecuentes. La trisomía 21 es una de las más comunes después de los 35 años, y se potencia ese riesgo. Ese diagnóstico prenatal va a llevar a una decisión, nadie se hace por apuras un diagnóstico prenatal de ese tipo. ¿Cuál es la decisión? Que si sale fallado, termina el embarazo. O sea, en los países nórdicos, y eso es una cosa que se los conté, cuando nace un niño con síndrome de Down, la gente toma un tren de un país a otro para ir a verlo. Así de simple, porque no hay, pues, o sea, no hay bebés con síndrome de Down. Hay adultos de 50 años con síndrome de Down, pero un niño recién nacido con síndrome de Down no existe porque no lo dejan nacer por diagnósticos prenatales. La mujer se hace el estudio de síndrome de Down, una aspiración, un banco de extractor. Entonces, ¿hasta qué punto eso es, ese desarrollo de la ciencia y la tecnología es éticamente responsable? Yo no le voy a decir si está bien o está mal cada una de estas cosas, pero tienen que entender que existen problemas al respecto y que ustedes tienen que tener posiciones, ya cual sea. Pero esas posiciones tienen que tener argumentos. Yo voy a hablar solamente de un dilema al final y ustedes tendrán que marcar su posición. ¿Cómo establecer entonces la diferencia entre lo moral o inmoral en una sociedad tan variada como la nuestra, donde convivimos con diferentes formas de creer, de cultura, de espiritualidad, de religión? Somos distintos y tenemos que respetarnos. Hay gente acá que va a estar a favor de la adopción de niños por parejas homosexuales, otros van a estar totalmente en contra, y no vamos a odiarnos unos y otros, ¿no? El problema somos nosotros, los médicos, digo, porque los médicos dejamos de ser un colaborador de la naturaleza para convertirnos en el amo y señor de la naturaleza, porque hemos hecho parecer niños donde no había niños, le hemos dado hijos a quienes no podrían tener hijos, naturalmente. Hemos evitado que nazcan personas que quizás debían nacer. Nos hemos convertido en una especie media compleja, ¿no? Por eso tenemos que tener cierta conciencia de lo que nos vamos a enfrentar cuando veamos estos temas en nuestra vida profesional. Sobre todo los que decían trabajar en estos rubros, ¿no? Genética, ginecología vinculada a la fecundación, a la infertilidad, que es la especialidad, a la subespecialidad. En fin. Hablamos de derechos sexuales. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Dice que son una parte inseparable e invisible, porque no lo mencionamos mucho, del derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho supremo. O sea, saben ustedes 30 rangos de derechos, lo explicó el doctor Parihuana en el seminario que ustedes organizaron. Hay derechos que son derechos humanos, que son aceptados por la comunidad de naciones que forman parte de las Naciones Unidas y todos los respetamos. Estamos sujetos a un montón de convenios que nos obligan a respetar esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a fin. Y uno de esos derechos es el derecho a la salud. Y es más, este derecho está enmarcado además en nuestra Constitución. Todos los peruanos tenemos derecho a la salud. Y dentro de la salud, los derechos sexuales y reproductivos forman una parte que, como dice la Filmina, no se ven, pero existen, ¿no? Y estos engloban algunos aspectos que, bueno, que podemos exigirle al gobierno, porque el gobierno se ha comprometido en atender estos derechos. A ver, ustedes todos tienen más de 20 años, 22 años, 26 años, muchos más años, y sabemos que estamos en una edad en la que practicamos o exigimos la práctica de estos derechos sexuales y reproductivos. Así que, abiertamente, escucho. ¿A qué tienen derecho desde el punto de vista sexual y reproductivo ustedes? Una levantadita de mano, tengo derecho a... A ver, cuéntame. Ya, échaselo. Ya. Tiene derecho a planificar su familia. Y eso lo hace a través del uso de un método de planificación familiar. Y como es un derecho a la salud, que es parte de los derechos humanos, el Estado me tiene que proveer de ese beneficio. ¿Funciona ese derecho en el país? Sí. Todos van a cualquier puesto, centro, hospital y reciben planificación familiar gratuita. Incluso pueden escoger entre varias opciones, ¿no? Ya, primer derecho que han planteado. Perfecto. Échase otro. ¿Eso tiene uno? Por lo menos unos 10.
sea, ya lo dijo, ¿no? A planificar la familia. Entonces es decir, si tienen hijos, cuando no, y esas cosas. Ya, eso, libertad sexual. Significa que ustedes pueden de manera libre, pero respetuosa, decidir sobre su sexualidad. Cuándo comenzarla, con quién tenerla, cuándo tenerla, cómo tenerla, por donde quieran tenerla, ¿no es cierto? Ya, eso es un derecho sexual que el Estado defiende o protege. En teoría es así, ¿no? Ya van dos. Vamos a hablar de la libertad para decidir con quién, cuándo, cómo y dónde. Y el otro de planificar la familia. Otro. Chicos, si no saben esos derechos no van a poder reclamarlos o exigirlos. Perfecto. ¿No es cierto? A vivir una sexualidad en paz, ¿no? En calma. A no sufrir violencia vinculada a la sexualidad. Que nadie abuse o se aproveche para poder vulnerar ese derecho. Perfecto. Van 3. Faltan los más chéveres. A planificar la familia. Sí, sí, lo mencionó, fue el primero que mencionó su compañero. A ver, ¿será un derecho exigir placer en disfrutar mi vida sexual? Decir a tu pareja, oye, dame placer, pero... De hecho, el placer es un derecho sexual. Ustedes pueden tomar decisiones vinculadas a la falta de placer. ¿Quién está con alguien que no le da placer en la vida? Nadie. Antes incluso se casaban y buscaban el placer y no lo encontraban. Por eso el Estado tiene previsto el hecho de que puedas separarte si no tienes placer. De hecho, la Iglesia lo limita incluso. Cuando dice no se consumó, no significa que no hubo penetración, significa que no hay placer. Más allá de la reproducción, que también es otra razón de divorcio o anulación de la Iglesia. El sentir placer en nuestra vida sexual es un derecho. Uno puede decirle a su pareja, te dejo porque no me da placer. Vamos al notario y firmamos. Obviamente nadie pone las sacas eso, ¿no? Incompatibilidad, ¿no? De caracteres, ¿no? Distancias irreconciliables, ¿no? Pero es una razón poderosa. De hecho, las parejas que tienen placer duran mucho porque tienen la potencialidad de poder reconciliarse. Si no tienes placer con tu pareja, no te vas a reconciliar. Ya, otro, de mucho morbo. ¿Nada más? ¿Cómo? Ya, pero esto va a estudiar el comercio, ¿sí? Estamos en el libre mercado, entonces uno puede, no es un derecho sexual reproductivo exactamente, pero en el libre mercado hay una oferta, ¿no? ¿Sí? Aunque ahí hay una reglamentación de fondo, ¿no? Porque las trabajadoras sexuales tienen ciertos requisitos de cumplir, registro, salud, etc. De los trabajadores sexuales varones debería existir lo mismo, pero no sé si funciona. ¿A otro derecho? Lo que pasa es que si el hijo nace en el marco de un matrimonio, es tuyo, así no sea de ti, ¿no? Así no haya venido de tus gametos, pero es tuyo, porque nació en esa constitución familiar. Así que por ahí no, el Estado no paga el ADN. Derecho a votar, pero me pregunto si es un poco controversial, pero no me parece. Sí, el derecho no es un derecho sexual y reproductivo. O sea, el derecho es lo que planteó tu compañero, planificar la familia, significa decidir cuándo y cuántos hijos tener. Pero una vez que no hay, el Estado no va a respaldarte, no es un derecho reproductivo universal. En ese caso, me gustaría tratar que en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos aprobada la ley del aborto, pero bajo las 3 causales. La primera, que sea, bueno, que haya no concepción producto de una violación. La otra, que venga el chiquito con una malformación, ya, que sea incompatible con la vida. Y la tercera es cuando se compromete la salud de la madre. Entonces, en ese momento es la mujer la que tiene ese derecho de poder decidir si lo tiene o no. Pero solamente vamos a hacer cosas, porque eso no se da. Bien.
a ver ahorita un poquito sobre ese tema, pero vamos con los derechos sexuales reproductivos en términos generales. Vamos a avanzar porque si no ustedes no... Libertad sexual, lo dijeron, equidad significa que yo tengo derecho a que se me trate igual que al otro, así yo sea diferente al otro. ¿No? O sea, yo puedo mañana, así no me afeite, pero me vean con una falda larga, unas botas, tal, así un poco maquillado. Me tienen que tratar igualito que tratan a otra persona, no tratarme diferente porque me vestí como no debería vestirme. A eso se refiere esa equidad. La libre asociación significa que yo puedo juntarme utilizando este tipo de decisiones personales para organizarme y practicar o difundir lo que sexualmente creo que es lo correcto para mi grupo de gente. En Lima hay el movimiento homosexual de Livermore, que es por ejemplo el gremio más grande que existe al respecto, pero así como es hay muchos grupos más. De hecho los heterosexuales tienen provida, ¿no? También se asocian pensando en que jamás aborto, jamás adopción, jamás matrimonio, son sus razones de ser, pero podemos asociarnos. Autonomía, integridad, seguridad del propio cuerpo. Como decía su compañera, nadie puede violentarme, obligarme, ¿no? Salvo que yo le pida, oblígame, ¿no? Pero así de nada. Placer, ¿no? Placer es un derecho. Esto es importante, a recibir educación sexual integral. Como no estoy hablando de identidad de género, esas cosas, eso es un debate eterno. Pero sí tenemos derecho a que en el colegio a los niños les enseñen que el pene se llama pene, que la vagina se llama vagina, que el semen y cómo se da la fecundación. No que la paloma, la cigüeña y cosas de ese tipo, ¿no? A tomar decisiones reproductivas libres y responsables, si quieren entender o no quieren entender, y si quieren entender, cuándo, de qué forma, ¿no? Eso es importante, no sé hasta qué punto lo consideren. O sea, tengo derecho a la privacidad. Eso significa que nadie puede vulnerar ese derecho. Nadie puede contar las cosas que suelo hacer en la intimidad sexual y mucho menos publicar un video si no estoy de acuerdo, ¿no? Sé que es un negocio interesante, pero es un negocio contra dos personas, o tres o cuatro o el grupo. O sea, decide publicar y vender sus imágenes para que otras personas las adquieran, ¿no? A Soana y a su esposo les ha ido muy bien, tienen casa en Puerto Madero, casa en Buenos Aires, casa en la playa, y solamente se dedican a vender su vida sexual, ¿no? En OnlyFans. Pero tienen derecho a la privacidad. Tienen derecho a tomarse de la mano en la calle, a dar su besito, a abrazarse, a decirse que se quieren, sin que nadie los juzgue por eso, ¿no? Y aunque no lo crean, parece que fuese normal, pero hay grupos que son más sensibles a expresar su sexualidad de manera libre, ¿no? O tienen que ir a lugares especiales. No me imagino a una pareja homosexual dándose un beso en los barracones en el Callao, ¿no? Probablemente los linchen. Pero si van a Miraflores, en el Parque Cañete, pueden hasta tocarse si quieren un poco. Tienen derecho a la atención de la salud sexual, y estos son los derechos sexuales reproductivos. Ustedes, si tienen gonorrea, les van a dar sus dos ciprofloxacinos, ¿no? Si tienen clamidia, les van a dar el tratamiento. Si hacen una EPI, les van a operar. Si es que tienen las chicas una obstrucción, en fin. Si tienen VIH, les van a hacer el diagnóstico, les van a dar tratamiento, les van a hacer carga viral, les cuento CD4 periódicamente, porque es un derecho. Y el Estado peruano gasta mucho dinero para cubrir ese derecho. E incluso las personas que no son de acá, pero viven acá, tienen derecho a ese servicio, ¿no? Con la migración que hubo de gente de otros países, las tasas de gasto de salud reproductiva y sexual se han elevado un montón. No solo porque hemos recibido mucha gente con VIH, le hay que dar retrovirales, sino también por embarazos, partos, esas cosas que no estaban planificadas. Dicen que en Perú hay 400.000 migrantes, por ejemplo, solo de Venezuela, pero son legales. Multipliquen eso por 5 y deben ser los que realmente existen, ¿no? Entonces, ahí... Pero funciona. ¿Por qué el Estado gasta plata en este grupo? ¿Por qué le doy retrovirales a los que tienen VIH? Digo, una razón es la de limitar la propagación, porque se lo carga y no transfiere, no transmite. Además es un grupo de edad productiva, ¿no? Todos los que tienen VIH, o la mayoría, lo adquieren en la etapa de vida sexual activa, que afortunadamente la vida es que podemos trabajar, va de la mano, ¿no? Y la razón adicional de fondo es que un enfermo de SIDA cuesta mucho plata. Entonces mejor es prevenir que gastar en tratamiento cuando se la enfermedad. Y finalmente tenemos derecho a la información basada en la
ciencia. Es importante porque no nos van a hacer cuentos, pero la información que se difunde en las universidades, en los colegios, tiene que estar respaldada por lo que la ciencia dice que así es. Así funciona. Muy bien, ya conocen sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando les pide el concepto de salud reproductiva, ¿haría usted qué entiende por salud reproductiva? Dice, es más o va más allá que el estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Como dice la OMS para lo que es salud de las personas en todo lo relacionado a su sistema reproductor. Dice, salud sexual significa tener una vida, o sea, tener una vida sexual satisfactoria, así sea conmigo mismo, o en fin, que además sea segura, sin violencia y sin el riesgo de enfermarme o de morir, ni tampoco de enfrentar embarazos que no he planeado. Ese es el concepto de salud sexual, salud humana, salud reproductiva. Y ahora reconstruimos de todo lo que hemos visto que son dilemas, mencionamos uno de ellos. Dice, hay un debate entre la legalización o la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque una mujer que aborta es una mujer exclusiva de una sanción por el solo hecho de abortar. Porque en este país abortar no está permitido. Entonces es como un asesinato. Entonces esa mujer es culpable de haber asesinado a ese ser que potencialmente crecía allá adentro. Pero no solamente ella, sino la persona que contribuyó al hecho, también es sujeta de una sanción penal. El médico, la obstetriz, quien haya sido el que intervino para que ese embarazo no se dé, también es plausible esa sanción. Y hay una pugna entre gente que defiende la posición de permitir el aborto. En el Perú solo ha permitido el aborto terapéutico, uno de los tipos de aborto que mencionó su compañero, que es aquel en el que se entiende que la madre pone en riesgo su vida con esa gestación. Y aún así tiene un protocolo un poco complejo, ¿no? Porque tiene que ir hasta una junta médica para definir si realmente la madre estaría en riesgo. Porque yo podría ser muy blando y decir, mujer que está embarazada, dice, si no me lo bajan, me suicido. ¿Está en riesgo su vida? ¿No es cierto? Porque hay un trastorno mental que está causado por ese... ¿no? Entonces, esa depresión podría ser que se suicide. Pero la verdad es que son muy pocos los embarazos que podrían actualizarse bajo esa data. ¿Cuándo se autoriza? Mujer con cáncer de mama o cáncer de cuello uterino que se embaraza, que son cánceres hormonodependientes y que un embarazo podría generar un disparo del cáncer. Ahí sí se hace un aborto terapéutico. O cuando dicen madre que tiene un embarazo anencefálico, como decían en gestaciones incompatibles con la vida. No puedes vincular a una mujer 9 meses a tener un feto que es no viable, que va a nacer y va a morir. ¿Para qué hubo emociones? Porque un embarazo son 9 meses de emociones, ¿no? Uno va soñando hasta va a ser médico mijito, ¿no? Hacen fiestas hasta por gusto, ahora no, revelación del género. Nunca he visto que salgan arcoíris de colores. Siempre es rosado o azul, ¿no? En fin. Baby shower, en fin. Esas emociones no se pueden exponer. Entonces ahí también se tolera como salud mental y puede ser causal de aborto. Pero no hay más. Si la mujer ha sido violada por su papá o ha sido violada por un grupo de malditos, o si simplemente se metió unos tragos de más y conoció a un chico guapo en la discoteca y se fueron de mucho de la vuelta y se embarazó, esa mujer no tiene la potencialidad, la posibilidad de manera legal de someterse a un embarazo. La gente que defiende esa posición, que debería existir un embarazo en clínicas especializadas, ¿no? profesionales de la salud a los que yo pueda acudir para que concluyan con el embarazo, son gente que sustenta ese concepto en el principio de autonomía. Dicen, la mujer es autónoma y ese nuevo ser que crece no es nada sin la mujer. De hecho, no existe sin la mujer. Y si no existe, prima lo que la mujer decida en el marco de su autonomía. Y debería aceptarse que el aborto sea a sola libre decisión de la mujer. De hecho, en muchos países pasa eso, ¿no? Para México, por ejemplo, que es un país machista, todo, tiene en el DF el aborto legal. Solo el DF. El resto de los estados de México no. Pues la gente viaja al DF y regresa a su estado. Bacán. A muchos otros países, todos los países nórdicos, Cuba, por ejemplo, el aborto es legal. ¿Eso en qué mejora la situación? De hecho, habría que leer
estudios al respecto, porque un argumento para favorecer el aborto legal era disminuir la mortalidad perinatal por infecciones post-aborto clandestino, que era común hace unos años, ¿no? Pero hoy en día el aborto clandestino es tan chévere que ya no pasa, porque la gente no aborta por cualquiera. La gente va donde un médico, porque hay médicos que sí pues creen en la autonomía y hacen procedimientos sin cargo de conciencia, exponiéndose a una sanción penal. Por eso quizás cobren tanto, les va tan bien, ¿no? De hecho, nos conocemos en Tacna y sabemos dónde quieren recurrir, si es que pasa una cosa de esas, ¿no? O nos pasa cerca de la familia. Ese es el concepto, es una posición, principio de autonomía. Pero así como hay esta posición del principio de autonomía, hay otra posición que es todo lo contrario, ¿no? Son el grupo de personas que están en contra totalmente del aborto, que tienen como premisa otro principio, que es el respeto supremo a la vida. Y ellos dicen que el principio más alto que existe en la ética, el comportamiento del ser humano, es respetar la vida del otro. Y como la vida comenzó ya tras la fecundación, porque ahí es donde parten estas personas, nadie está por encima, bueno, ahí el concepto varía, se distorsiona, nadie está por encima de Dios como para poder quitársela a otra persona. Por lo tanto, ninguna forma de aborto sería concebida, o concebible, o entendible, este concepto. Así que están los dos argumentos y cada uno, las dos posiciones, perdón, y cada una con su argumento. Respecto a la vida y el otro es el principio de autonomía. Y sobre eso podemos discutir seguramente cuando les ponga alguna pregunta de estas en el examen. El tema es cuando comienza la vida, por ejemplo. Y aquí también hay debate. De hecho, ni siquiera en la biología. La fecundación me da una potencialidad, ¿no? La potencialidad que me dice la fecundación es que biogenéticamente es una nueva vida. Porque está todo escrito en esa persona, ¿no? Está todo escrito. O sea, en su ADN, ¿no? Pero está ahí en la teoría. No existe la práctica, ¿no? Y ustedes sabemos que todo hay teoría y práctica para que sea realmente efectivo. Esto lo debe estar claro y quizás la genética, la bioética nos puede ayudar a conceptos diferentes, pero respaldados. Hay tres grupos de pensadores o de posiciones, ¿no? La primera es la conservadora, que cree que esos son los de provida, los de no al aborto, ¿no? Dice, la vida comienza con la fecundación, por lo tanto, en ningún momento se permitiría o debe permitirse un aborto porque se convertiría en un asesinato, ¿no? Conservadores. Luego vienen los liberales, esos son los que dicen, esos son los otros, los que dicen autonomía total, ¿no? Y dice que ni un embrión ni un feto tiene derechos, y es verdad, pues no son derechos claros, no tienen ni nombre, no pueden heredar y cosas así. Entonces, como no tienen derechos, interrumpir la gestación no tendría ninguna implicancia, ¿no? Pero hay una posición interesante, que es la de los moderados. Los moderados hablan de la viabilidad, ¿no? Ellos dicen que el nuevo ser adquiere recién la condición de ser humano tal cual cuando es viable fuera de la madre. Y eso suele pasar después de la semana 26, 28. ¿No? Por lo tanto, antes de eso no pasa nada, pero después de eso, sí pues, ¿no? No tenemos interrumpir el embarazo después de eso. Esos son los moderados. Hay eticistas que están en la primera línea, otros en la segunda línea y otros en la tercera línea. Lo que sí potencialmente es posible de entender es que el neoconcebido, óvulo fecundado, en potencialidad, solo en potencialidad, es un sujeto que no se puede repetir o no se va a repetir jamás en nuestra especie. Así de simple, es así. Único, individual, que posee una identidad que se alimenta con el tiempo, ¿no? Que prosigue, dice su propio ciclo, pero que es controlado por su genética y por las experiencias que la vida le otorga para autoconstruirse según lo que esté proyectado ser en su ADN. O sea, en potencialidad, eso somos, después de un óvulo fecundado. Ahora, ¿es igual un ser humano que una persona? Cuando el ser humano y la persona humana se convierten en lo mismo o siempre son lo mismo. Hay condiciones que no se pueden renunciar. La condición de humano no se puede, es irrenunciable. Soy siempre humano, si esté muerto sigo siendo de especie humana. Pero persona, usualmente uno habla de persona cuando uno es consciente de sí mismo, de nuestra existencia.
Soy persona humana cuando soy consciente de mí. De hecho, podría dejar de ser persona entonces cuando estoy dormido. O cuando estoy en coma. Podría dejar de serlo. Podría dejar de ser la persona humana que soy cuando pierdo la memoria o cuando tengo una degenerativa como Alzheimer o Parkinson, ¿no? O cuando no sé quién soy simplemente. Son temas de debate. Entonces un feto es persona bajo ese concepto. No sé. Clifford Gronstein dice: cuando se alcanza la viabilidad, el feto adquiere plenos derechos, ¿no? Totalmente moderado, ¿no? Su corriente. Carwood y Ann Wexford dice que el estatus ético del embrión durante las primeras etapas, el embrión de inicio, está determinado por la conciencia y el estado intelectual y emocional de cada persona. Y esta conducta es bien chévere, porque es lo que nos pasa a nosotros. Si no quieren tener un hijo y están embarazados, intentan abortar lo más pronto posible, ¿no? Porque uno va cambiando su concepto de lo que va creciendo dentro de uno, ¿no? Es otro moderado. Callahan dice que todo depende de la persona. El feto no califica como persona, carece de estatus moral pleno. Solo es una forma valiosa, dice, e importante de vida humana, pero una forma. Habla de ser humano y de persona humana. Por lo tanto, su estatus moral es parcial. Otro moderado. Dice que podemos abortar antes de las 26 semanas. Muy bien. Esos son algunos comentarios sobre reproducción humana. ¿Alguna pregunta o frase adicional antes de acabar? Para acabar, 3 palabras sobre experimentación con animales. ¿Se debe experimentar con animales? ¿No? No se debería, pero es necesario, o sea, para la ciencia ha sido necesario tener algún tipo de experimentación o probar. O sea, ¿se debe o no se debe? No, no se debería. Nosotros ya, mientras no encontramos otra forma, sí se debe. es necesario. O sea, no hay forma de evitarlo. De hecho, todo eso es porque tenemos una visión antropocéntrica, ¿no? Ya lo planteó Kant, ¿no? El imperativo que habla de que todo está por debajo del ser humano. Así de simple. Todo lo que existe en el universo está por debajo del ser humano. Y peor, cuando se juntan 2 o 3 o un grupo de personas, todo está por debajo de ellos. Y los animales en escala están por debajo del ser humano. Si yo tengo que matar a un perro rabioso para evitar que un ser humano sea mordido, lo mato, pues, porque es el ser humano más importante. Partiendo de esa premisa, lo que se recomienda es implementar esto. Las 3 R de Russell Parch en experimentación. 1 es reducir, la primera R, la segunda es reemplazar, la segunda R, y la tercera es refinar. ¿Cómo se reduce esto, por ejemplo? Reducir significa usar estadística para tener que utilizar la menor cantidad de ratas posible cuando quiero probar un fármaco. Si la estadística me dice que 8 son suficientes, pues 8 serán suficientes. No me dicen, mejor usemos 16 para asegurar, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando hacen un trabajo de investigación calculan una muestra sobre una población, pero si tienen ustedes una muestra más grande es mejor. Lo mínimo es lo de la muestra, pero pueden tener más si quieren. En este caso no. En este caso calculan la muestra y solo trabajan con esa muestra de animales de experimentación. Eso es reducir. Reducir la cantidad de sujetos que utilizamos. Y la segunda acepción de reducir significa utilizar el animal que esté más abajo en la escala evolutiva, la filogenia. O sea, no voy a experimentar con orangutanes, pues, ni con chimpancés, lo que puedo experimentar con una bacteria o con una rata, ¿no? Entonces, reducir tiene esas 2 acepciones: menos cantidad, más misio evolutivamente del animal, ¿no? Solo preguntar eso en el examen. La segunda R es reemplazar, y es lo que se hace ahora acá, pues, ¿no? Antes, acá en medicina, en cirugía experimental, utilizamos perros para que ustedes practiquen algunos procedimientos. De hecho, se practicaba no sutura, esas cosas, se practicaba traqueostomía, se practicaba flebotomía. Son cosas que es mejor practicarlas en un animal vivo que practicarlas en un niño vivo cuando les toque el paciente, ¿no?
Pero luego se hizo un estudio para ver cuántas flebos hacían en su vida de médico general y cuántas. Entonces dijimos, dejemos de practicar. Regresemos nomás a nuestro filete de pollo, a nuestro pollo de chancho, ¿no es cierto? Para poder de esa manera reemplazar lo que se usaba por cosas que funcionan parecido, ¿no? El uso de simulación, por ejemplo. ¿Por qué voy a aprender a hacer un RCP en un paciente que llegue en paro cuando puedo reemplazarlo con un simulador en mi laboratorio? Hay que reemplazar el sujeto de experimentación humano o animal por tecnología cuando se puede. Aquí el tema de los costos es medio complejo, ¿no? Porque, o sea, se puede hacer una flebo de simulación con un brazo que sangra, pero cuesta mucho dinero. Mejor ya no hacemos flebos. Y luego viene refinar. Refinar significa cuando lo tengo que usar y no tengo otra forma de evitarlo, pues el trato que le debo dar al animal debe ser lo más fino posible, ¿no? Alimentarlo con lo que más le gusta, tenerlo limpio, ventilarlo y utilizar las técnicas que reduzcan el sufrimiento, anestesias, ¿no? Analgesias, en fin, drogas, ¿no? Para evitarle o hacer más fina la experimentación, más delicada la experimentación. Hay una película, Legalmente Rubia, ¿no? Ustedes saben para usar la perrita, la mamá de la perrita de la chica esta, para probar maquillaje, ¿no? Y así pasa, o sea, hay que ver, usemos ese delineador, ¿qué tanto le inflama el párpado del perro? ¿No? O usen un champú, a ver qué tanto le irrita la conjuntiva roja, y recién pasa a los humanos. O sea, para eso se usan los animales, y ese tipo de animales. En fin, solamente quería presentar esas 3 R's, que son la cerecita de lo que es experimentación en animales, y espero que lo tengan en consideración si les toca a ustedes practicar alguna de esas cosas en sus investigaciones o trabajos. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario o algo similar? Muy bien, chicos, el día 22,